por lo que también, bueno, queda disculpada, aunque nosotros como tenemos vinculación no solamente con el pueblo, sino con la sede universitaria, pues, y como siempre hemos dicho, la sede universitaria de Villena es una gran familia, pues me pidió el favor de sustituirla y yo acepté esa invitación encantado. Sobre todo también por lo que hoy aquí se va a hablar y quién lo va a hablar, ¿no? Que es la profesora María Hernández Hernández, en este caso doctora en Geografía por la Universidad de Alicante, catedrática también de la misma universidad y que, bueno, desempeña su labor ya desde hace ya unos años, ya va más de 2 décadas en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante, de la cual es su directora, o fue su directora desde el año 2015 hasta el 2020. Bueno, yo también quería agradecer a todas las personas que se están poco a poco incorporando, ¿no?, a la ponencia actual, no solamente del ámbito de la Universidad de Alicante, sino también del ámbito de Villena y también del ámbito universitario fuera de la Comunidad Valenciana. Saludamos al profesor Nacho Plaza, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca y que también tiene el gusto de acompañarnos. Y bueno, y agradecerle también pues el soporte técnico que nos está brindando la sede universitaria a través de María José, que es el apoyo que siempre hemos tenido desde hace pues 15 años, ¿no? O ya 16, que este año estamos cumpliendo ya el número 16. Bueno, la profesora María Hernández, estamos hablando de su trayectoria profesional, aunque muchos de vosotros ya la conoceréis. Ella es, bueno, nacida en Villena, pero ha desarrollado toda su labor pues, en la Universidad de Alicante. Su especialidad viene dada por el análisis y evolución de paisajes, turismo y desarrollo rural y recientemente demanda, usos del agua y riesgos naturales. Es autora o coautora de varios libros y una sesentena de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales indexadas en base de datos como Web of Science o Scopus. Y en esas publicaciones pues ha tratado temáticas muy diferentes y también relacionadas con el análisis de los impactos en el recurso agua asociado a los cambios de uso y particularmente a la difusión de los usos urbanos y residenciales, también la proliferación de usos exteriores, el análisis de dinámicas que inciden en el consumo de agua o el análisis de la gestión de ese recurso en el marco de propuestas de la economía circular. Su actividad investigadora se ha desarrollado de manera continuada desde el año 1994, participando en una infinidad de proyectos y desde el año 2010, pues hasta la actualidad ha sido investigadora principal en 5 proyectos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. En el proyecto Usos y Gestión de Recursos Hídricos No Convencionales en el litoral de las regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía, que se desarrolló entre el año 2016 y 2019, pues se va a basar parte de las aportaciones que nos va a compartir esta tarde. Porque indudablemente ante escenarios de escasez pluviométrica e hidrológica derivada del cambio climático y sus efectos en áreas mediterráneas, es importante la evaluación y eventual movilización de todos los recursos hídricos disponibles, lo que se erige como un objetivo social y territorial prioritario, como va a remarcar la profesora Hernández. En el ámbito urbano turístico, de gran relevancia para la fachada oriental de la península ibérica, los recursos convencionales, como el agua procedente de embalses, acuíferos y trapases, son el principio, los de mayor exposición a periodos de sequía. Frente a ello, el uso de recursos no convencionales, como la desalación, pluviales, residuales depuradas, se presentan como una alternativa de adaptación a precipitaciones más escasas y erráticas. En este caso, se va a analizar en la ponencia de hoy el potencial de las aguas pluviales que pasan por ser contempladas como un riesgo a un recurso. Bueno, pues sin más dilación, me gustaría también señalar, y como he dicho al principio, que para mí es un gran placer acompañar esta tarde y presentar a la profesora Hernández, porque además de todo el componente investigador y académico, es una persona muy trabajadora y diligente y generosa, que siempre está ahí cuando se le necesita. Y al componente académico que acabo de citar se le une pues un componente humano nada desdeñable en los tiempos que corren. Por lo tanto, muchísimas gracias, María, por compartir tu sapiencia, tu experiencia con todos nosotros y ya damos paso pues a la conferencia que lleva por título Gestión de las aguas pluviales en áreas urbanas de riesgo a recursos.
Cuando quieras, María. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar a proyectar para confirmar que todos lo veis. ¿Me podríais confirmar que lo veis perfecto? ¿Veis? Todavía no. A ver, un momentito. Un momento. A ver, un momento. El horror de la tecnología. Un momento. ¿Ahora? Ahora. Bueno, yo en primer lugar, aunque ahora no veo a nadie, solamente veo mi pantalla, querría agradecer la invitación que me realizó en su momento la actual directora de la sede universitaria de Villena, María Ángeles Alonso, para participar en este segundo ciclo de conferencias Diálogos en el Territorio. Pero como Antonio ha comentado, la sede de Villena es una gran familia y a mí me une por motivos diversos una relación muy intensa con los dos últimos directores, sobre todo tanto con María Ángeles, pero sobre todo con Antonio Martínez Puche, que como ha dicho, soy de Villena y nos conocemos pues ya desde que cursamos ambos, estábamos cursando el bachillerato, con lo cual parte de sus palabras van vinculadas a esa dilatada colaboración, amistad que se ha fraguado desde el instituto, carrera universitaria, colaboración en proyectos, etc. Como bien he indicado, yo voy a hablar o voy a comentar algunas cuestiones, en algunos casos serán reflexiones sobre la gestión de las aguas pluviales en las aguas urbanas, de riesgo a recurso. Esta comunicación, esta charla, se inserta, como él bien ha dicho, en un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Competitividad. Y el objetivo de ese proyecto era analizar cómo los recursos no convencionales, algunos de esos recursos, como eran la depuración, la desalación, que aunque se consideraban como no convencionales, en estos momentos podrían tildarse ya de recursos convencionales en nuestras tierras porque están insertos de manera ya intensa en los sistemas de distribución de agua y de consumo hídrico. Y contemplamos la incorporación de otros recursos, y en este caso las aguas pluviales, como un recurso potencial a incorporar, pero sobre todo lo íbamos a analizar desde una perspectiva de cómo las aguas pluviales habían sido tradicionalmente consideradas un riesgo, aunque como ahora veremos, en nuestras tierras hasta los años 60 no eran un riesgo, sino que eran un recurso, como de ese riesgo para las sociedades posmodernistas, para las sociedades urbanas, va a ser considerado como un recurso, como un potencial recurso dentro de estrategias, como veremos, de adaptación a la sequía, pero también del cambio climático. Como les estaba indicando, el aprovechamiento de las aguas pluviales ha sido una técnica tradicional utilizada para la recolección de agua pluvial, de agua de lluvia en la región mediterránea, pero también en otros territorios semiáridos. Topónimos, conceptos como boqueras, que aparecen en determinadas sectores, canat, nateros, etcétera, es un concepto que aparece en la toponimia de muchos territorios y hace referencia a esa recolección de agua de lluvia a partir de una serie de sistemas de ordenación de los territorios. Aquí, en la parte inferior derecha, ven esos sistemas de recolección de agua que consistía en unas sociedades de base eminentemente agrícola hasta los años 60 del siglo XX, donde laderas, colinas, etcétera, se iban a adecuar para que esas áreas de impluvio permitiesen esa cierta recogida de agua que se dirigía, se canalizaba, de ahí el término de inundación dirigida, hacia unos determinados colectores, como podrían ser las boqueras, y que permitían, una vez canalizada, dirigirla hacia, evidentemente, sociedades de base eminentemente agrícola, hacia áreas de riego o hacia áreas cultivadas.
¿Cuál era el objetivo de esta inundación dirigida, de esta recolección de agua en ámbitos semiáridos, como son los territorios en los cuales nos desarrollamos? Pues era una adaptación al medio, a las condiciones de aridez, de semiaridez de estos territorios. Estos sistemas de recolección e inundación dirigida permitían a las sociedades de base agrícola minimizar una serie de riesgos como podían ser los volúmenes circulantes por barrancos, por ramblas, coincidiendo con precipitaciones de una cierta intensidad, pero también maximizar una serie de beneficios, como eran, por ejemplo, aportar caudales extras a las áreas de cultivo, regenerar o crear suelos, reducir la capacidad de arrollada de las aguas, porque lo que se estaba haciendo en muchos casos era detraer caudales circulantes de ramblas. Y ello va a dar lugar, además de todo ese sistema de ordenación, a la construcción en algunos casos de obras de patrimonio hidráulico de gran valor, como puede ser el Azud de San Juan, que tendrían aquí, y donde se mostraría esa construcción en ese lecho, el río Montnegre, que circula seco la mayor parte del año, salvo cuando se producen precipitaciones de una cierta intensidad, y donde se construía un dique que permitía derivar esos caudales. Ello va a dar lugar a esos elementos y a esa ordenación y esa sistematización, a esa antropización del territorio, que va a dar lugar a toda una serie de elementos de ordenación de esos espacios, como pueden ser esas colinas abancaladas, pero no solamente las colinas, sino también, por ejemplo, pequeños talbeck, pequeñas barranqueras, donde se construían pequeños muretes cuyo objetivo, por un lado, era retener el agua, crear suelo y favorecer esa percolación o esos elementos de recarga de los suelos. Evidentemente, estos sistemas son sistemas de origen antrópico. Es una modificación del medio vinculada a conseguir incrementar las superficies de cultivo, incrementar los recursos hídricos o la humedad del suelo. Y ello va a dar lugar a un sistema muy complejo de ordenación del territorio, con sistemas de distribución a varios niveles o incluso la existencia de acumulación para aprovechamiento humano, para consumo de agua, como eran los tradicionales aljibes. Ya pueden ver el estado de conservación, con lo cual nos conduciría a que todo ese sistema de ordenación, de sistematización del territorio que se va a llevar a cabo durante siglos, va a comenzar a ser abandonado a partir de los años 50. Evidentemente, ese abandono va vinculado, por un lado, a la difusión, a la difusión de nuevas actividades económicas vinculadas a industrialización, terciarización, desarrollo urbano turístico en áreas costeras, etcétera. Y evidentemente va a ir también vinculado a un elemento importante, como va a ser el incremento en zonas semiáridas de la disponibilidad de nuevos recursos hídricos no dependientes del agua de lluvia, mayoritariamente vinculadas o bien a la construcción de embalses que permitían una mayor acumulación de caudales, o bien, como en el Alto Vinalopó, a extraer recursos de caudales subterráneos, con los consiguientes posteriores procesos de sobreexplotación, etc. Pero ese abandono de esa articulación de un territorio, de dilatada antropización, va a tener importantes consecuencias desde el punto de vista medioambiental y de los riesgos. El abandono de esos sistemas va a significar, en primer lugar, la desaparición de una serie de beneficios ambientales. Ejemplo, esas funciones de laminación de las crecidas que realizaban azudes, boqueras, etcétera, van a desaparecer. Desaparecen porque ya no tienen uso agrícola. Eso no quiere decir que no entren en funcionamiento cuando se producen precipitaciones de cierta intensidad horaria.
Y eso va a tener una consecuencia como es la acentuación de algunos riesgos, por ejemplo, de inundación, vinculados a la derivación de esos sistemas de inundación dirigida, que en su momento tenía una finalidad agrícola y que con el cambio de los usos del suelo, en muchos casos se han incorporado usos residenciales. Ejemplo de esa desaparición de los beneficios ambientales, de esa desaparición de la laminación de las crecidas y de acentuación, lo tendrían, por ejemplo, en el azud que les he mostrado, el azud de San Juan, que durante precipitaciones de una cierta intensidad horaria canaliza agua, deriva agua y acaba anegando algunos sectores de lo que correspondía a la antigua huerta de Alicante. Otro ejemplo, la propia Universidad de Alicante se sitúa en una pedanía que es Derramador y que hace referencia a la finalización de parte de uno de estos sistemas. En el 97, la universidad se inundó en parte porque llegó a parte de esos caudales. Y aquí lo que verían son muchos ejemplos de este tipo. Es decir, una presa, en su momento años 60, con el cauce fluvial y todos los sistemas de red, de regadíos complejos que permitían esa derivación y esa recogida de pluviales e inundación dirigida. Con los pasos de los años, lo que se produce es una cuestión de urbanización y afectación de esos espacios. Si esto eran los precedentes, es decir, e insisto en esos precedentes porque el aprovechamiento de las aguas pluviales no es un concepto extraño a las sociedades mediterráneas, aunque, como veremos posteriormente, han sido sociedades bastante reacias o han tardado en incorporar parte de esta gestión, o al menos lo están introduciendo en estos momentos. Esa utilización de las aguas pluviales va a tener un redescubrimiento, o las pluviales van a empezar a redescubrirse a partir de los años 90 del siglo XX y sobre todo ya a partir de los primeros años del siglo XXI. Y ese redescubrimiento va a ir vinculado a un cambio en el paradigma, o al menos intentos de cambio en el paradigma vinculado a cómo se van a gestionar dos de los riesgos que caracterizan a las tierras del Mediterráneo, pero no solamente a las tierras del Mediterráneo, como es por un lado el riesgo de inundación y, como luego veremos, también el riesgo de sequía. Si hasta los años 90 el análisis de los riesgos de inundación o el riesgo de inundación se había basado mayoritariamente en trabajos descriptivos, es decir, en los que se analizaba la inundación como resultado de un elemento del medio físico. Me explico. Las zonas se inundaban o un territorio se inundaba porque tenía precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Es decir, si caían 100 litros en 24 horas, la inundación iba vinculado a un análisis descriptivo y basado sobre todo en elementos del medio físico, intensidad de las precipitaciones. A partir de los años 90, los trabajos van a ser más complejos. En realidad, lo que se produce es la incorporación del factor antropogénico en el análisis de esas inundaciones, incorporando conceptos como pueden ser peligrosidad, vulnerabilidad, exposición. Es decir, si se edifica en una zona inundable, la exposición será mucho mayor que si se edifica en un área no inundable. A igualdad de volumen de pluviometría. Vulnerabilidad, si construimos o se sitúa un colegio en un área inundable, además de incrementar la exposición, tendremos mayor vulnerabilidad porque el público potencial de sufrir el riesgo es más vulnerable. Pero además de esos cambios en los análisis del fenómeno, van a ir progresivamente incorporándose una serie de políticas, de iniciativas que tienen como objetivo reducir ese riesgo, pero ese riesgo donde se vincula en los elementos del medio físico con el factor antropogénico. Y en ese cambio en las políticas vinculadas a cambios normativos, y por ejemplo en ese caso podemos hacer mención a la normativa, a la Directiva Europea
de inundaciones, va a empezar a contemplarse de que actuar frente al riesgo de inundación con medidas estrictamente estructurales, es decir, canalizaciones que favorecen la evacuación, por ejemplo, un río donde se eliminan parte de los meandros para favorecer una evacuación más rápida de las aguas, a la progresiva incorporación de medidas no estructurales, es decir, donde empieza a contemplarse la ordenación del territorio, es decir, regular los usos, determinar ámbitos donde no se debe de urbanizar o se deben de regular los usos atendiendo a la exposición, la importancia de la educación ambiental para comprender las características del medio e incluso la progresiva incorporación de toda una serie de técnicas que serán las que analizaremos en parte en esta charla, que son aquellas que intentan adoptar, incorporar soluciones basadas en la naturaleza, en el tratamiento natural de los cauces, es decir, intentar lo que algunos autores han hablado de convivir con el riesgo, es decir, en determinadas sociedades, en determinados territorios, el riesgo de inundación o las precipitaciones de fuerte intensidad horaria son elementos asociados o vinculados a un clima, como en el territorio en el que nos situamos, con lo cual, para limitar los efectos de esas precipitaciones de fuerte intensidad horaria, a lo mejor hay que adoptar algunas soluciones que traten de adaptarse a esa naturaleza. El ejemplo o los ejemplos paradigmáticos serían, por ejemplo, actuaciones realizadas en Holanda, donde país mayoritariamente construido sobre polder, donde frente a la progresiva elevación de los diques de esos polder, en algunos casos proceder a una cierta recuperación de la dinámica natural, es decir, anegamiento. Y el otro elemento o el otro cambio de paradigma se va a producir en el riesgo de sequías. Y vamos a tener un cambio de paradigma o intento de paradigma similar al descrito con el caso de las inundaciones. Es decir, frente a un paradigma tradicional donde en el caso de las sequías lo que se hacía era una gestión de la crisis, es decir, una vez se producía la sequía con los efectos correspondientes, es decir, reducción de la disponibilidad de agua, afectación a usos agrícolas, usos urbanos, etcétera, lo que se adoptaba tradicionalmente eran medidas reactivas y de emergencia. Es decir, una vez nos encontrábamos ante el problema, es decir, de carácter extraordinario. Y en muchos casos lo que se hacía era una planificación y una planificación desde la demanda, es decir, lo que se hacía era aportar más recursos, por ejemplo, abrir pozos de sequía, se ampliaban las infraestructuras, etcétera. Frente a ese elemento, esa forma de gestión, ese paradigma, a partir de los años 90, se va a empezar a hablar o se va a empezar a propugnar un cambio hacia un paradigma más sostenible, o en realidad el denominado gestión de los riesgos, es decir, que el paradigma apostase por un carácter más proactivo y orientado a la prevención y la mitigación de los efectos. Es decir, intentar gestionar la demanda, adecuar la demanda a las características de los territorios. Si estamos en un área semiárida y tenemos una serie de demandas que superan notablemente los recursos hídricos disponibles, habrá que intentar adoptar medidas que regulen esas demandas creadas, pero sobre todo no se sigan generando mayores demandas. O, por ejemplo, que haya una coordinación entre políticas sectoriales que inciden en la demanda de agua, en el consumo de agua. Es decir, que las políticas agrarias sean coherentes, por ejemplo, con la Directiva Marco del Agua, que habla de la sostenibilidad del uso del agua, o los usos urbanos, cómo se regulan los usos del suelo, las tipologías urbanas, etcétera. Ello va a llevar a que, como les indicaba anteriormente, que a partir de los años 90 empiece a hablarse de las aguas pluviales
como un elemento que empieza a revalorizarse en un primer momento en un ámbito mayoritariamente académico, vinculados a esos cambios de paradigma, posteriormente desde un punto de vista donde diferentes países van a empezar a implementar algunas de estas medidas desde un punto de vista más de carácter piloto, hasta una proliferación o una de ese concepto. Y esa revalorización, ese descubrimiento va a ir vinculado a 3 cuestiones muy básicas. Una de ellas la he comentado y ahora analizaremos algunos ejemplos, que es cómo las inundaciones se va a vincular la gestión de las pluviales, las aguas de lluvia, con la gestión de las inundaciones, en ese modelo de nuevo paradigma que les acabo de comentar. El segundo va a ir vinculado y de manera creciente y acentuada con el cambio climático y la constatación de que el cambio climático va aparejado a una acentuación de episodios extremos. Es decir, por un lado, periodos de sequías más largos o al menos más intensos e inundaciones, es decir, precipitaciones de mayor intensidad y con mayor concentración en el tiempo. Ello significaría que si tenemos sequías, una mayor intensidad de episodios de sequía, los recursos hídricos convencionales, es decir, aguas superficiales, aguas subterráneas, se verían afectados y habría una menor disponibilidad. Pero a la vez tendríamos que ese cambio climático nos generaría precipitaciones de mayor intensidad, es decir, episodios de mayor intensidad, con lo cual el riesgo de inundación se acentuaría. De ahí que la gestión de las aguas pluviales y esa revalorización, ese descubrimiento, se vincule a 2 cuestiones. Por un lado, minimizar el impacto que sobre los recursos hídricos, más concretamente, que es el tema sobre áreas urbanas, tendría sobre la presión del agua potable. Cómo las aguas pluviales podrían aminorar parte de esa presión sobre el agua potable. Y también en el entorno, es decir, reducir, aminorar los efectos de inundaciones, de anegamientos que las precipitaciones de cierta intensidad horaria generan en las áreas urbanas. Y creo que es un elemento general. Con este marco conceptual o con esta breve introducción, no tan breve, voy a empezar a analizar cómo el uso actual de las aguas pluviales se entiende de riesgo a recurso y cómo se va a ir contemplando esa gestión. Les he indicado que cuando se habla en contextos académicos de la gestión de las aguas pluviales, se habla de que las sociedades urbanizadas, las sociedades, van a considerar el agua un riesgo y sería el rasgo que caracteriza a gran parte de esas sociedades. En nuestros ámbitos mediterráneos, hasta los años 60, el agua pluvial era un recurso, como hemos visto. Cuando empieza a abandonarse o cuando se abandonan esas prácticas, se convierte en un riesgo y ese carácter de riesgo se inicia en los años 60 y se va a prolongar en muchos casos hasta la actualidad. Pero como les estaba indicando, a partir de los años 90, en el caso mediterráneo, en el caso español mediterráneo, en gran medida va a ser hasta principios del siglo XXI, cuando empieza a contemplarse como un potencial recurso. Y ese potencial recurso va a ir vinculado a cómo se gestionan esas aguas pluviales. Teniendo en cuenta lo que les acabo de indicar, ese elemento de partida, el agua pluvial es un riesgo, va vinculado, como les había indicado, a esos cambios en los usos del suelo y ese aumento de las áreas urbanizadas. El aumento de las áreas urbanizadas va a tener un notable impacto en los ciclos hidrológicos urbanos. Ese impacto en el ciclo hidrológico urbano es una desnaturalización, y es una desnaturalización porque lo que se produce es una sustitución de zona de suelos permeables, un suelo agrícola es un suelo permeable, a suelos impermeables como consecuencia del proceso del asfaltado
asociado a la urbanización. Ese proceso de asfaltado, el asfalto prácticamente significa que gota que cae, gota que circula, se traduce en un aumento importante de las escorrentías superficiales, más aún cuando en ese proceso de urbanización, en las tramas urbanas se incorporan ramblas, barrancos, etcétera, que contribuyen a incrementar esa escorrentía. Y también un tercer elemento que sería la incapacidad de los sistemas de alcantarillado. Incapacidad de los sistemas de alcantarillado no solamente por la intensidad de la pluviometría, sino también porque los sistemas de alcantarillado se van construyendo, se van realizando conforme se van urbanizando zonas. Y hay en zonas más antiguas, zonas nuevas, donde los diámetros de la red de alcantarillado no tiene por qué coincidir, con lo cual en algunos casos se producen pequeñas zonas de colapso debido a esas diferencias de volumen. Esta imagen que les muestro no debe ser, ajena a ustedes, es decir, sería la imagen que podríamos ver en cualquier área mediterránea cuando se producen ciertas precipitaciones, que como consecuencia de esa modificación del ciclo hidrológico, ese incremento de la urbanización, va a dar lugar a que con episodios de no una elevada intensidad horaria generen importantes sistemas de anegamiento. Ejemplo de esos cambios en los usos del suelo los tendrían en esta diapositiva y es el ejemplo de la ciudad de Calpe, pero podría ser un ejemplo que sería extrapolable a muchas ciudades, a muchos ámbitos. Años 50, década de los 50, pueblo americano, ciudad litoral, pequeñita, puerto, donde hay una serie de ramblas que en algunas ocasiones acaban vertiendo al mar o en algún caso acaban en pequeños sectores endorreicos, etcétera. Se inicia el proceso de el proceso de urbanización que corresponde a esas tramas rojas y en ese proceso se produce esa incorporación. En muchas ocasiones lo que se produce es un soterramiento de esos ramblizos, sigue el proceso de crecimiento urbano y en ese proceso de crecimiento urbano, en esa impermeabilización, en esos problemas de incremento de la velocidad de los volúmenes circulantes, se produce una precipitación de una cierta intensidad horaria y lo que tendrían sería aquí la diapositiva de la zona coincidiendo con esa antigua zona saladar, aprovechamiento salinero y un anegamiento. Si importante era ese elemento de partida entendido como urbanización e incremento de la impermeabilización, de la velocidad de los caudales circulantes, el segundo elemento de partida sería el aumento de la presión de los recursos hídricos. Es decir, el anterior iría vinculado al riesgo de inundación, el segundo iría vinculado a esa presión sobre los recursos hídricos. En este caso, ese aumento sobre los recursos hídricos va a ir vinculado en muchos casos a un cambio en las tipologías urbanas. En ámbitos con escasez de recursos hídricos o en tipologías tradicionales, lo que predominaba eran las tipologías urbanas concentradas. A partir de los años 60, con los procesos de desarrollo turístico, pero no solamente con los procesos de desarrollo turístico, sino también por los cambios en los patrones urbanos, van a empezar a predominar tipologías urbanas donde los usos exteriores, los jardines, las piscinas, van a ser los elementos que caractericen a muchas áreas de creación nueva, es novo. Y eso tiene una importante repercusión en el incremento de la demanda de agua, porque los usos exteriores, jardines, piscinas, requieren importantes volúmenes de agua y, sobre todo, coincidiendo con los meses estivales, meses en los cuales, como ustedes saben, en el clima mediterráneo no llueve o llueve muy poquito. Y esa presión se va a acentuar con el boom de la construcción que desde el 1998 y hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria
va a caracterizar a muchas áreas del Mediterráneo y una de ellas fue la propia provincia de Alicante. Lo que representaría esta imagen sería, no voy a detenerme, pero verían cómo los usos urbanos en los años 70 en los municipios litorales de la provincia de Alicante, pero sobre todo quiero que se concentren o vean el color, este color rosa que corresponde a la tipología urbana de los chalets, es decir, la que tendrían aquí. Y aquí aparecería recogido esa evolución, ese cambio importante entre el 78 y el 2015, cómo se produce un notable incremento de la superficie urbanizada. Eso significa, como les estaba indicando, modificación del ciclo hidrológico, incremento de la velocidad de percolación, pero también una mayor presión sobre los recursos hídricos disponibles y un proceso de expansión urbana basado en uno de los modelos o en una de las tipologías urbanas que precisa más agua, que es la de los chalets, acompañadas de jardines, donde podríamos tener tipologías de vegetación de tipo xerófilo, es decir, mediterránea, o en muchos casos vegetación de tipo más atlántico, césped, etcétera, con mayores requerimientos hídricos. Y aquí, para entender esa presión, veríamos la diferencia de consumos de requerimientos hídricos entre lo que correspondería a un núcleo urbano, un apartamento, un adosado, una vivienda, un chalet. Evidentemente, desde el 2005 se han ido adoptando toda una serie de medidas orientadas a la disminución de los consumos de esas tipologías, como son los chalets. Pero eso no es óbice para que los consumos sigan siendo muy elevados. De ahí que dentro de esa valorización, el nuevo paradigma de la gestión de las aguas pluviales insista en esas dos cuestiones que les acabo de indicar. Por un lado, los procesos de urbanización y cómo esos procesos de urbanización han condicionado el ciclo hidrológico urbano, y por otro lado, el incremento de las demandas hídricas. Y en esa cuestión, en ese cambio en la gestión del agua de lluvia, va a pasarse, por un lado, de los denominados enfoques convencionales, es decir, el denominado fin de tubería, es decir, que los sistemas de gestión de las aguas pluviales hasta los años 90 consistían en canalizaciones que permitiesen evacuar el agua lo más rápidamente posible, de un punto a un punto B. Es decir, serían actuaciones de tipo ingenieril donde no se contemplaba que esa captación y conducción del agua lo más rápidamente posible generará problemas aguas abajo. Por ejemplo, municipio de cabecera, municipio de desembocadura, o dentro de un mismo núcleo urbano que se captase el agua en una parte alta y acabase anegando la parte baja de la ciudad. Frente a esos modelos de fin de tubería, van a empezar a apostarse por algunos sistemas, las denominaciones son diversas, se habla de drenaje sostenible, de diseño urbano sostenible al agua, desarrollo de bajo impacto, infraestructuras verdes asociadas con cambios en la gobernanza. En realidad, todas ellas, y les mostraré algunos ejemplos para hacerlo más ameno, para entenderlo, hablan de una transición a ciudades más hidrosensibles. El término es terminología inglesa, water sensitive cities. En realidad, estos sistemas de drenaje lo que intentan es una cierta naturalización de esos ciclos hidrológicos urbanos que lo que intenten es reducir esa velocidad del agua, ralentizar esos procesos de transporte del punto A al punto B y en ese proceso de ralentización favorecer ciertos procesos de infiltración, de reducción de los caudales circulantes, etc. Es decir, intentar reducir o recuperar un cierto modelo más natural. Ello va a significar
el paso de una sociedad basada en una economía lineal, es decir, de actuaciones que tenían una única función, captar el agua y derivarla lo más rápidamente posible, porque se contemplaban las aguas pluviales como un riesgo, y era un riesgo porque con ese planteamiento lo que se estaba produciendo en muchas ocasiones es el colapso de los sistemas de alcantarillado. Los sistemas de alcantarillado no son capaces, más aún si es unitario, es decir, van pluviales y aguas unidas, ese colapso del sistema de alcantarillado, pero también un colapso de los sistemas de depuración, porque llegan todos los caudales coincidiendo en el tiempo, con lo cual las depuradoras colapsan, se producen vertidos con los riesgos sanitarios, de calidad ambiental, etcétera. Y evidentemente, en muchos casos, el anegamiento y la inundación. Es decir, ese modelo de punto A, economía o o ejemplo de tubería, significaba el paso del agua de un punto A a un punto B lo más rápidamente posible, con lo que se producía esa contemplación de ese riesgo. A partir de los años 90, lo que se va, y de manera progresiva, vamos a pasar a un modelo donde predomina una economía de tipo más circular. Es decir, el objetivo va a ser mantener el máximo de tiempo del agua en el sistema. Mantener el máximo de tiempo en el sistema y eso implica ralentizar su velocidad mediante procesos que favorezcan su infiltración, y si se mantiene el máximo de tiempo el agua en el sistema, al final esos procesos de anegamiento, esos colapsos son menores. Pero además, en ese modelo de economía circular, no solamente se contempla el agua con una función productiva, es decir, servir para abastecimiento, funciones agrarias, industriales, terciarias, sino que van a empezar a aparecer o a asociársele una serie de funciones vinculadas a ocio, protección de sistemas, etcétera. Lo que se va a producir es también la incorporación de elementos vinculados a esa gestión de pluviales. Sería el término de rainwater harvesting, es decir, de la recolección de agua. Yo he empezado hablándoles de que en las sociedades tradicionales se recogía el agua y se producía esa inundación dirigida. El concepto de rainwater harvesting es el mismo, pero pasa de contemplarse en áreas rurales o en áreas agrícolas a áreas urbanas. Evidentemente el cambio es importante, pero también asociado a ese rainwater harvesting, sería esa recolección de agua en algunos territorios, como en el cual nos situamos, además de recogerla para reducir la velocidad, minimizar las inundaciones, va a aparecer asociado a un proceso como es el empleo o el uso de esas aguas para determinados usos urbanos. Es decir, el empleo de esas aguas pluviales, que ahí sería lo del recurso, para usos que no requieren agua de una elevada calidad, como pueden ser el riego de jardines, baldeo de calles, etcétera, y que permiten reducir la presión sobre el agua de boca. El término es el fit for purpose o la denominada agua a la carta, que iría vinculado con esos sistemas. Y lo que tendríamos aquí, si me deja, perdón, es ejemplos de esos sistemas de rainwater harvesting, de economía circular y de procesos de utilización. De derecha a izquierda, lo que verían serían algunos de esos ejemplos de procesos para mantener el agua el máximo tiempo en los sistemas. Por ejemplo, construcción de tejados verdes que permiten, además de filtrar el agua, procesos de generar un mejor confort climático en áreas urbanas, áreas donde se produce jardines de lluvia, es decir, que se derivan el agua y permiten creación de zonas verdes, que a su vez favorecen la infiltración y la ralentización, la construcción de tanques, el uso de asfaltados porosos, etcétera. O algunos de los ejemplos, como veremos, como parques inundables, luego veremos el ejemplo de la ciudad de Alicante, o sistemas
que recogen esa tradición mediterránea de tener aljibes en las casas. Aquí lo que tendríamos sería la sustitución del aljibe tradicional por un tanque que acumula y que en vez de utilizarlo como en el pasado para agua potable, pues se utiliza para regar jardines, etc. Es decir, con esos planteamientos vamos a ver una serie de ejemplos. Como les estaba diciendo, a partir de los años 90 van a aparecer toda una serie de sistemas de drenaje, primero en un concepto teórico y posteriormente más aplicado en ámbitos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania. Vean que no aparecen, por ejemplo, países mediterráneos como España, Italia o Grecia, donde la presión o el déficit hídrico era un elemento fundamental. Vamos a ver que en esos sistemas de aprovechamiento de las aguas pluviales, esos nuevos sistemas de drenaje urbano van a tener tres grandes finalidades, objetivos, que no son excluyentes, pero que vamos a verlos que el primero, el que ha tenido una mayor aceptación, de ahí su implementación en países del centro y el norte de Europa, otros territorios, va a ser la captación de aguas pluviales para reducir la escorrentía y minimizar el riesgo de inundación. Es el ejemplo de territorios como Alemania, Francia. Otra de las finalidades va a ser captar las aguas pluviales para almacenarlas y evitar la carga de contaminante, es decir, evitar esas aguas que arrastra la lluvia y que las primeras aguas llevan una elevada carga, por ejemplo, de metales pesados vinculadas con la circulación de coches. Y su objetivo sería evitar la degradación de ríos y ecosistemas marinos. Y por último, esta es la que ha tenido una segunda porcentaje de implementación y la tercera iría vinculado a la construcción de sistemas de recogida de tanques, de depósitos, para su posterior aprovechamiento, para reducir esa presión. Evidentemente, esta última es la que va a implantarse y desarrollarse en algunos ámbitos mediterráneos, como por ejemplo la ciudad de Alicante. La finalidad última, y sintetizo lo que les he ido comentando, sería por un lado crear sociedades más resilientes, pero también implica una concepción integral del fenómeno y un cierto rediseñamiento de las ciudades. Desde el 2013 van a haber numerosas iniciativas que van a intentar apostar por esa gestión de las pluviales. En el 2013 la Unión Europea va a establecer una estrategia de adaptación al cambio climático. La plataforma es Climate Adapt y aparecen diversas medidas. Entre una, y es la que nos trae aquí a esta charla, sería el programa que tiene como finalidad adoptar medidas que favorezcan la retención del agua. Y van a ser adoptadas en ciudades como Copenhague, Rotterdam, Berlín. Ahora veremos un ejemplo. En 2015, China va a adoptar un modelo, la denominada Sponge City, ciudad esponja, que va a tener como finalidad reducir los caudales circulantes en las ciudades, en realidad en las nuevas áreas urbanas, con los grandes crecimientos urbanos. De ahí que el proceso se inserte dentro de ese aprovechamiento de las aguas pluviales, pero no sería extrapolable a lo que sucede en países de más corte occidental. Una de las iniciativas más interesantes van a ser la que la ciudad de Rotterdam va a adoptar en el 2013, vinculada a la adaptación al cambio climático. Es una de las ciudades que constituyen el precedente a ese cambio climático, a esa adaptación y sobre todo de la gestión de las pluviales. El aumento, en muchos casos, ese aumento del riesgo de inundaciones asociados al cambio climático, al incremento del nivel del mar, va asociado a reducir los volúmenes que acaban en el mar, vinculados en algunos casos a la construcción de tanques, construcción de jardines verdes y en algunos casos levantamiento de los muros. Evidentemente, lo que sucede en Rotterdam es un contexto social, territorial diferente, que se ha realizado en algunos otros ámbitos nacionales
uno de los ejemplos paradigmáticos fue el que la ciudad de Barcelona va a empezar a adoptar a partir de los años 90. O, en realidad, en 1997 aprueba un plan especial de alcantarillado donde, además de empezar a implementar esa doble red, el elemento más distintivo va a ser la construcción de grandes depósitos de recogida de aguas de lluvia, esos tanques. Es un elemento distintivo porque en 1997 era una actuación bastante pionera y, permítanme el término, extraña en el contexto nacional. Con el paso del tiempo, prácticamente una década después, con un nuevo plan integral de alcantarillado, además de ampliar el número de depósitos, lo que se van a incorporar son técnicas de drenaje sostenible. Drenaje sostenible, por ejemplo, asfalto permeable, zonas de infiltración, etc. Pero sobre todo, y eso sería la evolución hasta el 2020, lo que va a suceder va a ser que el número de depósitos se va a ir incrementando con el paso del tiempo. En la actualidad tienen 12 depósitos con una capacidad de unos 500.000 de metros cúbicos que muestran un funcionamiento satisfactorio, pero eso no quiere decir, y es un elemento que tendremos que reflexionar, que supongan solucionar el riesgo de inundaciones. Determinados ámbitos como el Raval, la Ciudad Bella, siguen inundándose porque están en sectores y son, en algunos casos, esos depósitos actúan sobre áreas sectoriales, determinados territorios. Pero sobre todo, el elemento más significativo, más innovador que se está llevando a cabo, no solamente en Barcelona, sino también en otras ciudades, es que, además de esa implantación de los SUD, se van a ir incorporando sistemas que lo que intentan es crear esas ciudades más sensibles, más hidrosensibles, vinculados generalmente a nuevos sectores residenciales, cuyo evidentemente es mucho más sencillo su incorporación, vinculados a sistemas de zonas de infiltración, zanjas, etcétera, pero también en zonas de renovación urbana. Por ejemplo, que sería el ejemplo que tendrían aquí, una zona de barrios degradados donde los procesos de renovación urbana van vinculados a sistemas de, como les decía, de asfalto más permeable, zonas de percolación, que además de crear espacios verdes, facilitan esa reducción o esa ralentización. ¿Qué ha sucedido y bajando en la escala, aproximándonos a nuestro territorio? En nuestro caso, a una de las áreas de estudio del proyecto. ¿Qué sucedía en la ciudad de Alicante? Que eligiésemos la ciudad de Alicante no era solamente porque era nuestra área de referencia, sino porque se habían llevado a cabo algunas iniciativas que resultaban pioneras con respecto a otros territorios y que luego se han ido imitando, se han ido desarrollando más. A diferencia, por ejemplo, de, evidentemente, Rotterdam o incluso la ciudad de Barcelona, yo he hablado de procesos de recogida, hablaríamos de captación de pluviales. En la ciudad de Alicante, la incorporación de esos aprovechamientos o esa revalorización de las aguas pluviales va a ir vinculado sobre todo por diferentes propuestas de gestión de los recursos hídricos que apuestan por un uso diferenciado de las calidades del agua para hacer frente a ese déficit hídrico y al incremento de la demanda vinculada a la expansión urbana y esas tipologías urbanas que requieren más aguas. Es decir, estaríamos utilizando lo que yo les he denominado fit for purpose, es decir, aprovechamiento, no solamente recogida, sino también aprovechamiento. Y vinculado a ello, minimizar los impactos asociados a precipitaciones de cierta intensidad y reducir los niveles de contaminación. En la ciudad de Alicante, a diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, donde las iniciativas van a ser iniciativas de corte más municipal, las actuaciones fueron llevadas a cabo por la empresa municipal, la empresa que gestiona la distribución de aguas, que es una empresa mixta, que es Aguas de Alicante o EMAEM, cuando salimos del área estrictamente urbana de la ciudad de Alicante. En 2006 se construyó el denominado tanque anticontaminación ingeniero José Manuel Obrero Díez.
aunque se inserta dentro de esos aprovechamientos de aguas pluviales, de sistemas de rainwater o de recogida de pluviales, el tanque, su objetivo prioritario era capturar o recoger las primeras escorrentías que se producían con episodios de cierta intensidad horaria en torno a un 50% de la superficie permeable de la ciudad para reducir, aminorar el número y el volumen de los vertidos contaminantes al mar y de esa manera evitar la contaminación de las aguas, que se ha minorado pero no se ha solucionado, y también mejorar ciertos problemas de anegamiento de la zona centro y sur de la ciudad. En realidad es una actuación puntual porque el tanque, que tiene unos 60.000 metros cúbicos, se llena prácticamente en 30 minutos con una precipitación de 30 litros hora. Es decir, las noticias en la prensa hacían referencia continuamente que el tanque se llena en 90 minutos, en 50 minutos, en 80 minutos, dependiendo. En realidad es un tanque que se sitúa debajo de una zona deportiva, un área de equipamiento del barrio, muy próxima a la depuradora de Rincón de León, que drena parte de este sector y cuyo objetivo es, una vez capturadas o recogidas esas aguas, acaban bombeándose a la depuradora para depurarlas e insertarlas luego en ese uso. Evidentemente, en esa evolución del agua almacenada se evidencia, si excluimos el 2011, que fue el año en el que se inauguró, se refleja en algunos casos las fluctuaciones que caracterizan al clima mediterráneo. Pero si analizásemos esa distribución a lo largo del tiempo, veríamos cómo en los últimos años los volúmenes recogidos se van intensificando, lo que pone de manifiesto esos elementos asociados al cambio climático vinculados a precipitaciones de mayor torrencialidad. La otra actuación que se ha llevado a cabo en la ciudad de Alicante fue el denominado Parque Inundable La Marjal. El Parque Inundable de La Marjal se construye, o el objetivo era solventar, aminorar una serie de inundaciones reiteradas en un área, el de la denominada Alicante Golf, que en realidad corresponde a una antigua marjal, es decir, una zona pantanosa, una zona endorreica, que desde los años 70 empieza a urbanizarse. Una zona endorreica recoge las aguas de las áreas próximas. Lo que sucede es que desde los años 70 hasta la actualidad se produce una sustitución de usos agrícolas a usos urbanos, con lo cual los daños, las pérdidas son mayores y a ellos se unen procesos como construcción de infraestructuras que actúan como dique y acaban anegando parte de esos sectores. Ante diversas actuaciones de grandes colectores de obra dura, de infraestructuras, y que continúa anegándose esos territorios, se planteó la opción de construir un parque inundable. El parque inundable lo que tiene es pequeñito, son unos 45.000 metros cúbicos y una cuota de inundación de 5,60 metros. El parque inundable, el objetivo es evitar esos anegamientos. Y lo que tendríamos aquí sería ese parque inundable. ¿Qué corresponde a ese parque inundable? Es una zona lúdica, que es un tanque, como ven ustedes aquí, donde de manera natural recoge o trata de imitar lo que correspondería a una zona marjalenca, característica de muchas zonas litorales mediterráneas, que conserva una lámina de agua, que sería la que tienen ustedes aquí, y en situaciones normales sería esta, y donde puede utilizarse como área de esparcimiento, parque, zona verde, etcétera. Pero cuando se producen precipitaciones de intensidad horaria o unas ciertas precipitaciones, empieza a recoger las aguas. Evidentemente hay medidas para evitar que se produzcan incidentes con potenciales usuarios,
y se va incrementando hasta que se llega al máximo nivel de inundación, que sería el que se produjo coincidiendo con 2 de los episodios de mayor intensidad horaria, el de 13 de marzo del 2017 con 150 litros o el de 2019 donde se recogieron 41 litros en apenas una hora. Y lo que tendríamos sería, esa situación equivale a esta. A modo de conclusión, porque ya me estoy pasando del tiempo asignado, y permitir también un cierto debate y intercambio de opiniones. Como les he ido indicando, el uso de aguas pluviales constituye una alternativa de extraordinario interés para paliar la escasez natural de recursos hídricos e incrementar la resiliencia de los territorios. Es decir, en esos términos de economía circular, de mantener el recurso hídrico el máximo tiempo en el circuito para permitir diferentes usos, adaptarse al cambio climático y permitir unas sociedades más sostenibles, en algunos casos vinculadas a gestión de ámbitos de zonas verdes, etc. Un elemento importante es que en el contexto académico global se habla de estos sistemas como algo, entre comillas, novedoso. En el caso de los territorios en los cuales nos situamos, esta técnica se basa en planteamientos basados en sistemas tradicionales, con lo cual a esos valores de economía circular, adaptación al cambio climático, deberían asociarse elementos vinculados con paisajes culturales, elementos patrimoniales, elementos de identidad que contribuirían a esa revalorización y a esa gestión. Como les he ido indicando, las actuaciones se basan en tres grandes líneas de actuación. Por un lado, las mejoras en los sistemas de alcantarillado o las técnicas que tratan de reducir, ralentizar los volúmenes que llegan a ese alcantarillado. Por otro lado, reducir la peligrosidad de ese agua circulante mediante la captación, es decir, detraer esos volúmenes. Y por otro lado, crear zonas de almacenamiento con una finalidad lúdica, vinculada con no solamente esparcimiento, sino también con una aminoración de efectos de disconfort climático asociado con temperaturas elevadas, etc. Evidentemente, con esas características, los sistemas de gestión de las aguas pluviales tienen una serie de elementos de potencialidad, como les he ido indicando, vinculado a la minimización de del riesgo de inundación. Evidentemente, no es una solución única, sino que iría vinculado a una integración dentro de unas políticas integrales de gestión del territorio, pero es una forma de detraer esos volúmenes. Por otro lado, permite reducir una contaminación de esas primeras escorrentías, que son las que contienen mayor carga contaminante. También, en algunas ocasiones, también permite un incremento de la oferta del agua de las ciudades. Por ejemplo, la utilización o la reutilización de aguas depuradas explica, por ejemplo, que la ciudad de Alicante, la ciudad de Elche, en estos momentos, un 80% de sus jardines se riegue con aguas depuradas y parte de esas aguas depuradas, un porcentaje, va vinculado a esas pluviales. También, como les estaba indicando, que se creen y mantengan áreas, o incluso, como es el Parque de la Marjal, pero no solamente ese ejemplo, sino otros muchos, sirven de espacios de divulgación y de sensibilización de los riesgos. Es decir, utilizando esos parques inundables, se puede utilizar para explicar a la población, a los niños, y no solamente a los niños, que vivimos en unas sociedades de riesgo, donde las precipitaciones de fuerte intensidad horaria es un elemento característico del clima mediterráneo. También se evidencia un interés creciente por parte de la academia de investigación, diferentes proyectos de financiación europea, yo les traigo aquí el Drainage, pero hay otros muchos donde apuestan por una investigación y una transferencia de esos conocimientos. Pero también, y es lo que más representativo desde el punto de vista de la ciudadanía, la implementación
a pequeña escala, cada vez más frecuente, por diferentes administraciones, municipios, Barcelona, Málaga, Reus, Calviá, van implementando poco a poco esos ejemplos. O en la propia ciudad de Alicante, donde iniciativas bien por las empresas de agua, en algunos casos por diferentes iniciativas municipales, van implementando a partir de esos dos ejemplos, que era el tanque anticontaminación y el parque inundable, diferentes actuaciones que asemejan esos procesos. Siguen siendo iniciativas a modo piloto, pero muestran ese cambio de paradigma y de implementación. Y por último, es importante plantear que el desarrollo de estas técnicas es importante, muestra una nueva forma de gestionar los recursos hídricos, pero en ciudades densas, en centros densos, densidades, puede ser muy limitado. Puede ser muy limitado porque es necesario encontrar espacios donde situar algunos de estos procesos o de estos tanques, etcétera. Y también porque en ocasiones su construcción se asocia a que pueden generar una falsa seguridad en la población, cuando, dado el tamaño, superan rápidamente su absorción o su capacidad de absorción. De ahí que sea necesario, cuando se incorporan estos sistemas de pluviales, un planteamiento integral. Y evidentemente, todos estos planteamientos integrales, y con esto concluiría, se insertan dentro de unos retos futuros que irían de adaptación de las ciudades hacia unas ciudades más hidrosensibles, es decir, que intenten una cierta recuperación de un ciclo hidrológico, hidrosocial, que ralentice parte de esa circulación, que detraiga parte de esos caudales circulantes, y ello debe ir vinculado, por un lado, evidentemente, a la incorporación en proyectos de renovación urbana, y eso sería necesario que se incorporase en las normativas que regulan los usos del suelo, las ordenanzas municipales, y por otro lado, su incorporación tanto en los nuevos desarrollos urbanos, que debería ser algo ya contemplado de manera concreta, como en aquellos proyectos de renovación urbana. Con esto termino, les pido disculpas porque me he pasado un poquito y le agradezco su atención, dejo de compartir y estoy a su disposición para las preguntas que consideren oportunas, comentarios, sugerencias, etcétera. Muchísimas gracias, María. Bueno, podéis intervenir de manera directa, bien como Ricardo Celiberti, que a través del chat, ¿no? que pregunta, estas medidas o propuestas, ¿hay normativas que obligan a ponerlas en marcha en un plazo determinado? Es decir, ¿las distintas administraciones están por implementarlas? Vale, te respondo. Depende de la voluntad, en muchos casos, de los ayuntamientos. Depende de la voluntad de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos en muchos casos tienen las competencias en los usos del suelo y las deben de transponer mediante ordenanzas municipales. Únicamente en Cataluña y en el País Vasco establecieron unas directrices de ámbito supramunicipal. Es decir, tienen que ser las administraciones las que lo recojan en sus normativas de usos del suelo, y en ese caso los ayuntamientos, las corporaciones municipales tendrían unos requerimientos para implementarlas, en caso contrario es la voluntad de las corporaciones municipales. Es decir, simplificando, que mientras no haya unas directrices claras, lo que se realizan son actuaciones puntuales dependiendo de la voluntad. Tanto la Directiva Comunitaria de Inundaciones como la Directiva del Agua habla de fomentar, pero es vaga. Es decir, tiene que ser traspuesta a las normativas. Y eso es el déficit hasta ahora, por ejemplo, en el caso español. Y sobre todo en algunas comunidades donde nuestro régimen de gestión tiene transferidas las competencias de los usos del suelo a las diferentes comunidades autónomas. No sé si hay alguna pregunta. No sé, Ricardo, si te he respondido.
Bueno, estaba empezando a poner en el chat algo y estaba poniendo que me parece que con la voluntad municipal no es suficiente, pues, en principio por cuestión de recursos, y que como no se haga a nivel supramunicipal, a nivel, por ejemplo, autonómico o nacional o incluso europeo, me parece que será difícil implementarlas. A ver, evidentemente, yo he comentado que lo que han hecho, por ejemplo, tanto Cataluña como el País Vasco, es establecer unas directrices. Las directrices son normativas supramunicipales, con lo cual los ayuntamientos están obligados. Por ejemplo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, por ejemplo, todas las áreas, tanto las áreas de nueva urbanización como las áreas de remodelaciones urbanas, tienen que incorporar sistemas de drenaje sostenible o de sistemas que favorezcan esa ralentización de esos procesos. Dependiendo, por ejemplo, de la tipología urbana, etcétera, van unas medidas o van otras. Pero ahí sí que hay unas directrices y, como tales, los ayuntamientos están obligados a incorporarlas. Es decir, hay ese nivel regional. Caso que, por ejemplo, en otros territorios no se han llevado a cabo y depende, como tú bien dices, de la voluntad de los ayuntamientos a través, por ejemplo, de agendas locales 21, ciertas actuaciones, empresas de agua en algunos casos, porque esa captación les permite obtener una serie de recursos extras, etcétera, pero es evidentemente cierto voluntarismo. Y en el caso de las directrices o las normativas europeas tienen que ser traspuestas a la legislación nacional, con lo cual tienen que ser o bien el Estado o en muchos casos las comunidades autónomas, porque tienen transferidas las competencias, quienes tienen que apostar de manera clara y eficiente por esas políticas. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. Habla de, se contempla la deshormigonización de algunos cauces de ríos, Segura, Vinalopó, como medida para favorecer la infiltración de aguas de los mismos cauces, más allá de crear nuevas zonas permeables. ¿Se conoce o se prevé alguna actuación en este sentido en la zona de Alicante? Que yo sepa, no. Es decir, se han producido algunas actuaciones muy puntuales, pero como tal de deshormigonización de Segura y Vinalopó, de momento no. No sé si hay alguna pregunta más. Yo en la línea que se estaba comentando anteriormente con Ricardo Celiberti y tú de Europa, ahora se habla mucho del tema de los fondos europeos, del Green Deal, ¿no? Y demás. No sé hasta qué punto también se puede, en esa financiación que puede venir de Europa, pues financiar proyectos de esta naturaleza, ya no solamente desde el punto de vista del ámbito local, sino desde el punto de vista del ámbito autonómico, incluso no sé si se contempla esa línea, ¿no? Más allá, o sea, se está contemplado a nivel normativo, pero no sé si está contemplado a nivel presupuestario. Sí, a ver, por ejemplo, te respondo, Benidorm planteó un proyecto vinculado con otras ciudades de remodelación de lo que era la zona del Rincón de Lois, de una ampliación incorporada a reurbanización, reacondicionamiento e incorporación de estos sistemas. E iba vinculado a una actuación supranacional porque iba vinculado a una línea de financiación europea y vinculado con otras actuaciones en otros países. De todas las maneras, el proyecto un poco o la financiación ha quedado detenida como situación de crisis pandémica, crisis, etcétera. No sé en estos momentos en qué ha quedado ese proyecto, porque probablemente esa línea de actuación habrá sido o reducida o aminorada los volúmenes presupuestarios. No sé si tenéis alguna pregunta en los 2 minutos que quedan. ¿Se puede hacer un reposo de cuál es la situación en Villena en ese sentido? A ver, se sintetiza rápidamente. A ver, que yo sepa, no se ha contemplado en ningún caso actuaciones vinculadas a iniciativas o de ralentización, etcétera. Pensad que las últimas actuaciones que se han ido haciendo en algunos casos o fue la canalización de la Rambla Conejo, en algunos casos secciones, pero como tal, las actuaciones
que yo sepa, no hay ninguna actuación, ni tanto en zonas que se vayan a urbanizar como en zonas que se estén remodelando, que vayan a incorporar esos sistemas. Es decir, en algunos casos, los sistemas de un asfalto más poroso, la creación de pequeñas zanjas, de pequeñas zonas con materiales de vegetación que favorezcan la percolación, no son tan gravosas, significan un cambio en la forma de gestión. Pero en el caso del Ayuntamiento de Villena, que yo sepa, no hay ninguna actuación en esa línea. Y evidentemente, en el caso de Villena, vinculado a la pendiente, la incorporación de ramblas, etcétera, en algunos casos sistemas de alcantarillado antiguos, con lo que comentaba de sistemas con diferentes edades, diferentes volúmenes, genera lo que todos conocemos. No voy a hablar de 4 gotas, 10 gotas, circulación superficial. Como indicaba Ricardo, en muchos casos estas actuaciones se han llevado a cabo o se han estado adoptando todo lo que es la gestión de pluviales. Yo he puesto algunos ejemplos de la ciudad de Barcelona, de la ciudad de Alicante, habrían algunos ejemplos más, pero estas iniciativas de gestión de pluviales llegan por ejemplo, al caso español, llegan muy tarde. Es decir, por ejemplo, en algunos países del norte de Europa, en otros territorios, están adoptando esas actuaciones desde los años 90. En nuestros casos, por ejemplo, en el caso de España, las primeras iniciativas de Barcelona fueron muy puntuales. Yo os he puesto los ejemplos de Alicante porque eran actuaciones que en su momento eran iniciativas piloto, que no existían, por ejemplo, ninguna iniciativa en la Comunidad Valenciana. Bueno, Fernando Aquiles pregunta: la proliferación de los elementos negativos es natural. Evidente, a ver, lo que supone en los procesos de drenajes naturales, todo lo que signifique alteración de los usos del suelo, es decir, hace una mayor impermeabilización, significa que se reduce esa capacidad de infiltración. En el caso de los huertos solares, probablemente además de ese elemento negativo de drenaje, sería sobre todo esos impactos visuales y en algunos territorios con áreas de elevada calidad paisajística, con lo cual el impacto negativo de los drenajes sí, pero probablemente el impacto visual, paisajístico, etcétera, sería mucho mayor que el de los drenajes, porque en los huertos solares sí que tienen la base evidentemente asfaltada, pero en parte se mantiene parte de esos usos de ese suelo no impermeabilizado. Bueno, no sé si hay una pregunta más. Si no, viendo ya la menú, si quieres realizar alguna pregunta o ya damos por finalizada la conferencia de hoy. Pues si no hay ninguna pregunta ni intervención más, nada, por mi parte, bueno, agradecer a la sede universitaria, a María José Cantos, que está detrás de los medios, a vosotros y vosotras por haber asistido y compartido también pues esta casi hora y media, ¿no?, de ponencia, y como no, y particularmente a la profesora María Hernández por su brillante exposición, que ha sido muy didáctica, muy pedagógica y que luego haya sabido llevar también al terreno de lo aplicado, ¿no?, que es un poco también lo que enriquece pues todo ese tipo de proyectos y de medidas que se están implementando ahora, pues como ella ha dicho, con un marcado carácter voluntarista, pero también con una necesidad clara sobre todo de gestionar ese recurso tan escaso como es el agua, en este caso el agua pluvial y bueno, y los efectos demostrativos que de alguna manera nos ha puesto encima de la mesa y que son bastante ilustrativos. Pues nada, María, no sé si tienes alguna cosa más. Yo solamente querría agradecer a la sede por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias, a ti, Antonio, por la presentación, a los asistentes por
asistir a esta charla, que evidentemente, como comentábamos al principio, realizarla presencial tiene un valor añadido, realizarlo en modelo online pues resulta un entorno menos agradable, y evidentemente uno de los objetivos de esta charla, como bien decía Antonio, es ese carácter de transferir ese conocimiento a la sociedad, o que la ciudadanía sea consciente de esos rasgos que caracterizan este clima mediterráneo, a estas áreas, y como consecuencia de ello exponer parte de esas actuaciones. Y nada más, muchas gracias. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No sé si hay un próximo ciclo, María José, una próxima conferencia dentro de este ciclo. Creo que las de hoy eran las últimas ya. Era ya la última. Sí, era ya la última. Bueno, pues muchas gracias, María. Gracias a todos. Muchas gracias, María José, por todo. Hasta luego. Cuidaros mucho. Hasta luego. Cuidaros. Hasta luego.